Está. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, estimados compañeros del Centro de Capacitación y Emprendimiento. Gracias a los compañeros que están aquí presentes, profesores, estudiantes, amigos. Un cordial saludo desde la Universidad Nacional Francisco Morazán y demás invitados que están aquí el día de hoy en este webinario, en donde estaremos hablando un poco acerca de la normativa APA. Esta parte, mis estimados, pues va a ser así un poco, si se puede, interactiva, que sería lo mejor, porque sabemos que hablar de normativa APA, pues es un poquito complejo para algunos que todavía no están inmersos en el campo del trabajo académico, en donde se utiliza este tipo de normativa. Así que en la primera parte va a ser un poquito teórico, en donde veremos algunas cuestiones, conceptualizaciones, ejemplos, y posteriormente, pues si el tiempo nos da, porque solo contamos con una hora, vamos a estar desarrollando un ejemplo de aplicación de la cita y la referencia usando normativa APA séptima edición. Así que es un gusto compartir con ustedes, deseando que este webinario pues sea de mucho provecho, y si hay algunas dudas del trabajo que están haciendo en estos momentos, pues puedan hacerlas y tratar de evacuarlos en su momento. ¿Me confirma si todos estamos bien? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio, mis estimados, hablando sobre la normativa APA. Y bueno, aquí estamos. En esta ocasión me permito utilizar una presentación de este grupo que se llama Investigación para No Investigadores. Ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales, específicamente en Facebook, en donde ellos nos dan varias con algunos consejos bastante prácticos acerca de elementos que nosotros usamos en nuestros trabajos académicos sobre cómo redactar introducciones, justificaciones y en este caso pues cómo aplicar la normativa APA. Sabemos que material bibliográfico sobre esta temática pues existe bastante, y eso es lo bueno, que hoy en día nosotros podemos acceder a ellas. Así que con el permiso de ellos pues también estoy haciendo uso de este material. En su momento también, si gustan, pues se les puede compartir para que ustedes puedan tener de una manera así, sintetizada, pues, esta información. Ahora, ¿por qué vamos a esta primera parte? Voy a hacerlo un poquito rápido, porque son así cuestiones ahí algo generales que podemos nosotros comprender de forma rápida para poder enfatizar más en lo que corresponde a citas y referencias. Aquí lo que se nos da, compañeros, es un contexto acerca de la importancia de citar. Muchos de nosotros no tenemos la cultura de trabajar de manera adecuada textos académicos. Y cuando decimos de manera adecuada, es trabajar bajo una normativa en donde nosotros estemos respetando las leyes, los principios que rigen este tipo de trabajos, este tipo de producciones científicas y académicas. Hay muchos casos en nuestro contexto latinoamericano y también en el contexto hondureño, en donde se han dado tipos de plagios, por ejemplo, de algunos trabajos. Un caso muy sonado ha sido el del expresidente mexicano, en donde su trabajo de tesis, pues, después de un proceso de revisión, se llegó a esto, que es un trabajo plagiado. Bueno, y aquí es donde entra, amigos, esta parte de unos conceptos claves que vamos nosotros a manejar, qué es plagiar y de qué manera se evita el plagio. Todos estamos familiarizados con plagio, pero ya lo hacemos cuando estamos en el ámbito universitario, cuando nos empiezan nuestros profesores a pedir trabajo y nos dicen, se va a sancionar el plagio, pero ¿qué es el plagio? Es lo que preguntan muchos estudiantes. Entonces nosotros lo explicamos de manera muy sencilla. Plagio es cuando nosotros vamos a o tomamos una información de otra fuente y la hacemos pasar como nuestra. Muchas veces eso lo hacemos con toda la intención y otras veces lo hacemos por ignorancia, es decir, porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, ya a estas alturas en las que nos encontramos, pues nosotros somos ya maduros para poder saber muy bien qué es el plagio y por qué razón lo debemos de evitar en nuestros trabajos académicos, sea desde un resumen, una síntesis, un ensayo o bien un trabajo o reporte de investigación que nosotros estemos haciendo. Hay que evitarlo. Y la forma de hacerlo es simple y sencillamente dándole el crédito a los autores. Y eso de darle el crédito es mencionarlos. Usted ha usado
digamos, una idea, ha usado una imagen, ha usado un diagrama que no le corresponde, pero lo tiene en su trabajo, entonces solamente menciona de dónde lo tomó o quién es el autor que ha creado esa información. Así, simple y sencillo, nosotros nos estamos evitando esta parte del plagio. Quizás para algunas personas el tema del plagio no es así como que muy fuerte, muy delicado, pero ya cuando estén en la parte así académica fuerte, se darán cuenta de la importancia que tiene este tema. Bueno, avanzamos un poco en esta parte de entender qué es citar y qué es lo que nosotros vamos a citar. Porque muchas veces se nos confunde esto cuando decimos que citar. Se nos pide citar tal documento o citar autores, pero no sabemos qué es eso de citar. Bueno, en esta parte, citar lo vamos a entender nosotros como referir o mencionar los textos, ideas o imágenes cuya autoría es de otra persona y que nosotros hemos utilizado en nuestros trabajos, ya sea de investigación o de reportes o de cualquier otro tipo de trabajo. Eso es citar. Cuando mencionamos a alguien más, ¿sí? Cuando hemos utilizado información de esas personas en nuestros trabajos. Ahora, ¿por qué razón nosotros vamos a citar? Básico. Uno, por el respeto al trabajo que han realizado otras personas. Todos aquí en algún momento de nuestra vida académica, pues hemos escrito un artículo o quizás un documento un poquito más elaborado. Y eso implica que hemos invertido bastante tiempo en eso. Ahora, imagínese usted que venga otra persona y solo tome la información 5 o 10 segundos y la presente como suya. Eso es un robo lo que se está haciendo. Entonces nosotros tenemos que evitar esa parte. Eso, recuerden, citar para darle el crédito a estas personas, para respetar el trabajo de estas otras personas. De igual manera, nosotros vamos a citar para poder distinguir nuestro trabajo del de otras personas. Recuerden, cuando nosotros escribimos, tenemos un estilo muy particular de escritura. Y cuando citamos, es decir, incorporamos fragmentos de otro autor, se diferencia muy bien el estilo nuestro con el estilo de ellos. De igual manera, vamos a citar porque de esa forma nosotros estamos dándole credibilidad y también autoridad a nuestras ideas. Básicamente, en un texto argumentativo, un ensayo, por ejemplo, nosotros damos a conocer nuestra opinión o nuestra postura acerca de una temática, pero esa opinión o postura podemos nosotros reforzarla con algo que ha dicho alguien o una idea que está por ahí de un grupo muy reconocido. Entonces, al hacer eso, nosotros le estamos dando más peso a lo que creemos y lo hemos plasmado en ese escrito. De igual manera, mis estimados, vamos a citar porque así demostramos el uso y la evaluación de fuentes de información confiables. Al momento de citar, nosotros nos vemos obligados a buscar información, buscar artículos, buscar libros, buscar videos, audios incluso. Entonces, buscar en diferentes fuentes y entre tantos recursos que existen, seleccionar aquellos que sean más adecuados para el trabajo que nosotros estamos haciendo. Eso también nos permite a nosotros evaluar la información, poder decir, esta información sí es pertinente, esta información es confiable. Eso es lo que nos lleva esta parte de las citas. ¿Y qué es lo que debemos de citar? Simple y sencillamente toda aquella información que estamos usando en nuestros trabajos. Recuerden, pueden ser ideas, gráficos, ilustraciones, diagramas, cualquier producto que haya elaborado otra persona, otro autor, y usted lo esté tomando para su trabajo. Eso es lo que debemos de citar. Y aquí nos aparecen algunas fuentes que podemos nosotros usar. Entre ellos están los libros, artículos, videos de YouTube, entrevistas, artículos periodísticos, gráficos, tweets, tantas y tantas fuentes. Carlos Sosa, Hola, muy buenas noches. Yo tengo una consulta sobre eso. dígame. Yo soy egresado de la Universidad Pedagógica también, soy de esa casa de estudios y tengo una consulta. A medida que uno va avanzando en la carrera, yo hice 3 investigaciones en las diferentes clases, ya en cuantitativa, cualitativa y taller de investigación. Pero en la última clase, del momento que hice mi investigación acerca de un cierto tema, tuve una cierta duda que a mí me pareció que tengo que preguntársela a usted, ya que trata sobre el tema, que es al momento de construir el marco teórico. Es cierto que el marco teórico, como dice usted, tiene que ir uno mencionando, citando a los autores para reforzar la investigación que uno hace.
pero en la medida de que uno parafrasea, yo hice una consulta con un amigo que él estudia en Zamorano y a él le dijeron de que cuando o sea, que cuando uno parafraseaba algo, tenía que poner el autor de donde uno parafrasea. Pero yo le dije que a mí la tutora no me dijo eso porque en realidad si uno parafrasea es con sus propias palabras. Entonces tengo esa consulta. Cuando uno parafrasea en un marco teórico, ¿se tiene que citar exactamente o no? Sí, muchas gracias, Carlos. Entonces, esta parte, citar exactamente. Bueno, esto del parafraseo lo vamos a ver más adelante precisamente y es un tipo de cita, porque en efecto lo que usted está haciendo es decir lo que alguien dijo, pero lo está diciendo con otras palabras. Pero la idea, eso que usted está diciendo, no ha sido de creación suya, sino que usted lo ha leído en alguien más, en un libro, lo ha visto en un video, y lo que está haciendo es transmitir esa idea, pero con otras palabras. Pero recuerde, usted no fue el creador de esa idea, entonces sí, tiene que darle créditos a esa persona. Lo que varía aquí, mi estimado Carlos, son los elementos que usted va a incluir en la cita. En cuanto a elementos, vamos a ver el autor, el año de publicación y el número de página. Entonces, cuando es una cita parafraseada, usted solamente va a incluir dos elementos, que es el autor y el año de publicación de esa información que usted ha visto o ha leído en un lugar y luego usted la está expresando de otra forma. Porque si no lo menciona, entonces se creería que usted es el autor de eso. Ahora imagínese si usted no lo cita, aunque lo parafrasee. Luego viene este profesor de maestría, digamos, y lee eso mismo en un libro y dice, pero esto que está en este libro de este autor se parece mucho a lo que escribió Carlos en su reporte. Entonces, ¿quién ha creado la información? ¿Acaso el autor de este libro o acaso fue Carlos? Entonces, usted, por esa situación, Carlos, tiene que hacer esa cita. Por eso es que vamos a ver Eh, más adelante esos dos tipos de citas y cómo disponemos los elementos en las mismas. pero ya tendría que ser como algo bastante específico, ¿verdad? Como decir un párrafo que yo lo parafrasee, pero si yo generalizo todas las ideas de a través de los años, que, un ejemplo, yo di clases en un cierto colegio con cierta temática, y ahí no tendría que mencionar a nadie, ¿va? Porque es el conocimiento que he adquirido a través No, de los años. eso es diferente, Carlos. Pero ya si usted, por ejemplo, en una clase que está dando y está hablando sobre una teoría, vamos a ciencias naturales, una teoría en particular, obviamente usted tiene que mencionar al autor de esa teoría. Ujú. Digamos, viene de Albert Einstein, tiene que mencionarlo, porque si usted habla de la teoría de la relatividad y se lo presenta como suyo, no, ¿verdad? Sí, es No, como, no se sí, es puede, como, no sí, se no se puede en ese puede. caso. Entonces, tiene que hacer mención de esa persona. Entonces, usted dice, según, y menciona al autor, Ah, ok. la relatividad, esto y lo otro. Entonces, sí menciona. Y en otras ocasiones, obviamente, en nuestra práctica como profesores, nosotros decimos muchos conceptos y no siempre, pues, mencionamos al autor. Pero sí sabemos que nosotros no hemos creado esos conceptos como tal, no hemos creado esa teoría. Bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. Bueno, en esa parte, compañeros, con relación a APA, recuerden que es uno de los tantos estilos de citación que existen. En nuestro caso, nosotros pues nos quedamos con APA. Como logramos ver aquí en la diapositiva, para cada una de las disciplinas que existen, son más disciplinas obviamente, existen o se sugieren unos estilos en específicos. En el caso de las ciencias sociales, se sugiere la normativa APA, para economía y negocios Harvard, para humanidades Chicago y también MLA, para derecho UNEISO, para ciencias pues tenemos estos cuatro estilos, para ingeniería ese estilo, para medicina Vancouver y para filología MLA. Cuando nosotros escribimos trabajos en nuestras universidades, si somos del área de humanidades, o bien otra área y nos dicen con APA, listo, nos adecuamos a APA. Pero viene usted, escribió un texto, un artículo en este caso, y luego lo va a publicar en una revista extranjera, pero esa revista le dice que tiene que ser en formato de Harvard o en formato Vancouver o en MLA o bien otro formato, Chicago, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Adecuar. Simple. Entonces tocará nuevamente revisar ese otro estilo, ver cómo se presentan las citas, cómo va el orden de los elementos, ver cómo se presentan las referencias. Eso es lo que toca, amigos. El estilo lo que hace es unificar criterios en cuanto al trabajo o presentación de los trabajos académicos. Entonces, esto lo que hace es facilitarnos la vida de alguna manera, aunque para muchos es un dolor de cabeza, específicamente para aquellas personas que están con sus trabajos de tesis. Bueno, avanzando, vemos aquí la evolución que ha tenido la normativa APA y sus publicaciones a lo largo de los años, desde su primera edición en el año de 1952 hasta la séptima edición
que es la versión actual que se está utilizando, está dada en el año 2019. Y pronto pues va a haber una nueva edición, porque recordemos, la información se va actualizando con el tiempo de manera muy constante. Entonces, asimismo, van surgiendo nuevas fuentes de información y esto implica que deben de incorporarse. Si ustedes recuerdan hace 10 años, por ejemplo, qué tanto impacto o uso tenían las redes sociales como medio de divulgación de información científica, quizás no tanto. Hoy en día sí tienen un valor bastante significativo y por lo tanto se incluyen aquí en esta normativa, la séptima edición, de cómo hacer una cita o cómo hacer una referencia de un tweet, por ejemplo, ya sea de una publicación, ya sea de una red social en particular o de una comunicación que se hace a través de cierto medio digital. Todo eso se recoge en las versiones actualizadas de la normativa APA. Bueno, vamos a avanzar un poquito en esta parte. Veamos aquí. Muchas veces nosotros tenemos esta confusión cuando se nos dice cita y referencia. Tenemos este libro de Yuval Noah Harari titulado Sapiens de animales a dioses, breve historia de la humanidad. De este libro se han sacado estos fragmentos. Si observamos esta información del recuadro A, leo Noah, Y 2014, Sapiens de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, debate. Pregunto, ¿se está compartiendo alguna idea aquí? ¿Qué es lo que se dice? Solamente la información del autor. Bien, solamente es información, ¿sí? Datos de identificación de una fuente, donde se nos da el nombre de un autor, se nos da un año, se nos da un título, nada más, pero no se nos comparte una idea. Entonces, a esto es lo que le llamamos referencia. La referencia es todo aquel conjunto de datos que permiten identificar una fuente de información. Por su parte, lo que tenemos aquí nosotros en este rectángulo verde, leo. Sobre las divisiones entre hombres y mujeres, Noah señala que cada sociedad ha acumulado capa sobre capa ideas y normas culturales. Las sociedades asocian una serie de atributos a la masculinidad y a la feminidad que, en su mayor parte, carecen de una base biológica firme. Ahora, si yo les pregunto de qué trata acá, aquí sí podemos nosotros decir, bueno, pues trata sobre las divisiones que se establecen entre los seres humanos y las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Entonces, ya hay una idea. A esto, amigos, es lo que se le conoce como cita, que sería la idea que nosotros utilizamos de un texto y esta puede ser extraída de manera textual o de manera parafraseada. En este caso, este fragmento se ha extraído del libro de manera textual. Una parte, como ven acá, las primeras líneas son así que se usan para poder darle una introducción a la idea que se está tomando. Y como es textual, vamos a ver más adelante también unos casos que se tienen que tomar en consideración la cantidad de palabras. Dependiendo, si es una cita textual de menos de 40 palabras, va entre comillas. Si es de 40 o más palabras, ya va en un formato diferente. Entonces, esta es la diferencia entre una referencia y una cita. Recuerde, una cita es una idea. Si nos vamos a un texto, es una idea que usted extrae, que esta puede ser textual o puede ser parafraseada, pero es una idea. Y es así que tenemos nosotros dos tipos de citas: citas textuales y citas de paráfrasis. Las textuales o directas, como su nombre lo dice, es cuando nosotros tomamos, identificamos en el fragmento textual, dice, pues me interesan estas ideas y esto es lo que yo voy a utilizar en mi escrito para poder complementar lo que estoy diciendo. Entonces usted copia y pega textualmente lo que el autor está diciendo. Bastante fácil, ¿sí? En la de paráfrasis o indirecta, en este caso parafraseada, lo que hacemos es identificar en el fragmento la idea que nos interesa, que bien puede ser dos párrafos, los leemos y dice usted, pero dos párrafos para copiarlos es mucho. Además, no todas las palabras son necesarias. Entonces, lo que quiero aquí es la esencia de lo que se dice. Entonces, usted, eso que se está diciendo en dos párrafos, usted lo puede decir con menos palabras. Y ahí es donde entra la parte del paráfrasis. Decir algo con otras palabras, pero siempre manteniendo la esencia de eso. Estos dos tipos de citas, compañeros, nosotros los debemos de utilizar en nuestros trabajos. No hay que abusar solo de la cita textual por ser la más fácil, donde solo copio y pego. También
La de paráfrasis nos ayuda mucho porque esto nos permite y nos exige mayor trabajo, donde nosotros tenemos que leer, tenemos que comprender y también esta parte de producir. ¿Cómo lo digo de otra forma sin perder la esencia de la idea original del autor? Ojo, tipos de citas, textual y de paráfrasis. Ahora, en esta parte de los tipos de citas, tienen que ver o va de la mano con los formatos de las citas. Recordando esta parte, una cita lleva elementos. Uno de esos elementos es la idea como tal, es decir, lo que se está tomando. Ahora, otros elementos de identificación son el autor, la fecha de publicación, año de publicación y el número de página o número de párrafo. Lo que vamos a escribir nosotros del autor en una cita es únicamente o son únicamente los apellidos. Nada de nombres ni de iniciales de nombres, solamente apellidos. Decimos número de página o número de párrafo porque bien usted una cita textual la puede extraer de un libro o de una página web. Si nos vamos a un blog, por ejemplo, recuerden que toda la información va seguida, no se nos dice página 1, página 2. Entonces ahí tenemos que identificar de cuál párrafo hemos tomado literalmente esa información. Ahora, en cuanto a los formatos, esto se nos indica cómo voy a disponer los tres elementos: autor, fecha de publicación y número de página. Existen dos maneras. Una es la narrativa y la otra es la parentética. En la narrativa, si nos vamos aquí al ejemplo, pueden ustedes observar que el autor está fuera de los paréntesis. Vamos a ver si nos funciona acá. Tenemos el autor y dentro de paréntesis, porque es decisión suya, va a estar el año. Ahora, si a usted le interesa resaltar el año, es decir, cuándo se dijo esto, pues elimina paréntesis y va a agregar palabras para poder conectar lo que se está diciendo en ese caso. Entonces aquí tenemos, leo el ejemplo. Sobre la construcción de la víctima, Agüero señala que esta no es solo un proceso discursivo, sino que antes esta tuvo que sufrir o ser sometida a otras voluntades. La víctima se construyó sobre la base de su destrucción. En este caso, compañeros, nosotros vamos a ver acá que el autor forma parte del texto. Además, el autor forma parte del texto, tiene que estar conectado con la idea. Y es aquí donde se utilizan estas palabritas, ¿sí? Esos verbos. Cuando se nos dice señala, ¿quién? O sea, debe de existir un sujeto. Y es por esa razón que el autor está fuera de paréntesis. Si este estuviera dentro de paréntesis, queda algo así inconcluso. Por ejemplo, si diría, sobre la construcción de la víctima, señala que esta no es solo un proceso y ahora está dentro de paréntesis, algo hace falta. En la parentética, el nombre lo da a conocer, es que los elementos de la cita van a estar dentro de paréntesis, ya sea el autor, la fecha de publicación o el número de página, dependiendo si este es textual o es parafrasear. Entonces vemos aquí el ejemplo de la parentética. La felicidad es episódica y parcial, amante de los contrastes y de las diferencias. De hecho, lo que en estricto se llama felicidad corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas con algún grado de éxtasis y por su propia naturaleza solo es posible como un fenómeno episódico. Si se dan cuenta, al momento de leer, omito lo que está dentro de los paréntesis, pero siempre tiene que aparecer en la parte escrita. En este caso, amigos, en la cita parentética se da énfasis a la idea, pero al ser una cita, tienen que ir los elementos de la cita: autor, año, y es textual, tiene que ir el número de página. Y en el caso de la cita narrativa, se da énfasis o nos importa quién lo dijo y qué fue lo que dijo. Y recuerden, si les interesa cuándo lo dijo, porque el año muchas veces es muy importante, entonces elimina paréntesis y saca el año de ahí y tiene que usar otros conectores para que todo tenga sentido. ¿Estamos bien hasta aquí, amigos? Sí, todo bien. Todo Listo, bien. gracias, Lore. Bueno, recordemos, esto es formato. Formato de cita es formato narrativo y formato parentético. Ahora, ¿qué tipo de cita es esta? Los tipos los miramos anteriormente. Ciudad, ¿cómo le pusiste? ¿Perdón?
¿qué tipo de cita es esta? Vamos que aquí de memoria corta solo soy yo, ¿eh? Cita textual, Gustavo. Textual. Pero textual. Textual. Bueno, Es truco. parafraseada. Para que sea cita textual, tienen que aparecer sí o sí los tres elementos. Autor, fecha de publicación y número de... Basada en el autor. Parafraseada. Esta es una cita Fraseada. parafraseada, amigos. Parafraseada. Parafraseada, porque solo están dos elementos, autor y fecha, y la idea como tal. Entonces recuerden ustedes, cuando aparecen los tres elementos, como es en este caso, es una cita textual. Además, vean ustedes que acá se están usando comillas, que ese es el fragmento textual que se ha utilizado del autor. En este caso es parafraseada. Y aquí es textual. Entonces, acá tenemos una cita parafraseada narrativa, o sea, de formato narrativo. Y acá tenemos una cita textual parentética. Igual, los formatos se aplican tanto para la textual como para la parafraseada. O sea, tenemos nosotros, amigos, muchas posibilidades de combinación de estos elementos en nuestros escritos para que haya algo de dinamismo y también de variedad a la hora de presentarlos. Bien, con relación a las citas textuales, les comentaba que se dan dos casos y tiene que ver en esta parte con la cantidad de palabras. Aquí lo que vamos a ver es los formatos dentro de la cita textual, que lo mismo aplicarían los formatos dentro de la cita parafraseada. Aquí, una cita textual narrativa, vemos nosotros, el autor está fuera de paréntesis, luego aparece el año dentro de paréntesis porque precisamente es que no importa resaltarlo, pero tengo que escribirlo. Y al final, el número de página. Luego dice, Agüero señala que mantener la centralidad cultural de la víctima genera que no importe lo que la persona hizo, sino lo que se le hizo. Recuerden, como es narrativa, tiene que existir este tipo de palabras que conecten al autor con la idea, es decir, con lo que se dice. Y como es textual, acá se coloca entre comillas el fragmento que se ha tomado. Y vean ustedes que no hay ningún punto acá, sino que está después de los paréntesis. Esta es textual, formato narrativo. Y la otra es la que leímos anteriormente. Es textual, pero formato parentético. La información está dentro de paréntesis. Un elemento. Para indicar nosotros el número de página podemos usar la abreviatura PAG en singular o PAGS en plural. O bien solamente la letra P en minúsculo cuando es una página, como el caso que tenemos aquí, página 98, o doble P cuando son dos páginas, por ejemplo, 76, 77, se lee páginas. En algunos casos, ustedes han visto en textos que se utiliza el año y luego aparecen dos puntos y aparece un número. Esos dos puntos también se leen como página. Entonces la sugerencia es que nosotros, de todos esos formatos que existen, nos decantemos por uno y usemos ese en todo nuestro escrito. Si usted ha decidido utilizar la letra P para indicar página, entonces, o doble P, obviamente, ¿verdad? Según corresponda, ese es el formato para indicar página en todo su documento. Bueno, y aquí tenemos los elementos. Recuerden, en la cita textual siempre irán los tres elementos: autor, fecha de publicación, número de página o número de párrafo. Recordemos, del autor únicamente vamos a escribir los apellidos. Esto es los formatos en las citas textuales. Ahora, las citas textuales, les mencionaba, existen dos casos que tienen que ver con relación a la extensión, es decir, cómo van a ir estas. Tenemos aquellas citas textuales que son de menos de 40 palabras o las citas textuales cortas. Estas, compañeros, van a ir siempre entre comillas, ya sea de formato narrativo o de formato parentético. Si es textual y tiene menos de 40 palabras, siempre entre comillas. Y recuerden el número de página al final de la idea que se está tomando. Y el punto no va aquí, sino que va después del número de página. Si corresponde punto, si es coma, pues se coloca la coma. Y luego tenemos la cita textual
que es de 40 o más palabras. Porque, bien, usted ha identificado un fragmento y dice, no lo puedo cortar, porque si lo corto, pierde la idea. Entonces tiene que ir todo ese bloque y son 60 palabras. Venga, entonces todas las 60 palabras. Y va a aparecer tal como lo tenemos aquí. Al inicio, esta, por ejemplo, sería su idea. Es decir, son sus palabras, donde usted presenta su idea para poder contextualizar la cita que va a utilizar en este momento. Leamos el ejemplo. Los deseos del hombre son ilimitados. Sus sueños satisfechos engendran una nueva aspiración. Nada agota su codicia. Esas serían sus palabras como escritor. Ahora, esto que usted está diciendo lo va a reforzar con algo que dijo alguien al respecto. Y en este caso fue Schopenhauer. Entonces, y vemos que de este autor ha identificado este fragmento, pero dice usted, son más de 40 palabras y tengo que tomarlo literal, porque si lo hago parafraseado, corro el riesgo de perderme un poco en lo que el autor quiso decir. Entonces, mejor lo escribo literal. Muy bien, lo escribimos literal. Pero vemos, tendrá que ir en un bloque aparte. No va seguido como si pasa aquí. Entonces va en un bloque aparte, o sea, otro párrafo, para que entendamos. Pero aquí vamos a aplicar nosotros sangría en todo el fragmento, no solamente en la primera línea, en todo el fragmento. Y en este caso, el autor del escrito ha querido presentar una cita narrativa, no, perdón, una cita textual parentética. Los autores o el autor está dentro de paréntesis, porque lo que le importa a él es dar a conocer o explotar o enfatizar más la idea. Ahora, si él quisiera también resaltar al autor, entonces el autor se saca de aquí, a Schopenhauer, y lo va a mencionar aquí arriba. Entonces, otras palabritas, coma, en ese sentido, Schopenhauer, abro paréntesis y escribo el año, manifiesta que, y luego vendría la idea. Y aquí, en este caso, veamos, cuando la cita textual es larga, vamos a colocar el punto aquí. Y después, dentro de los paréntesis, si es parentética, recuerden todos los datos del autor y la fecha de publicación y el número de página. Si es narrativa, pues solo iría el número de página, pero acá no va punto. El punto va en esta posición. Eso es algo mecánico que nosotros solamente fijándonos de manera constante lo podemos ir aplicando. Por eso está el manual. Algo fácil que nosotros lo podemos revisar y ver cómo lo aplicamos a cada uno de nuestros trabajos según los casos que correspondan. Y esto es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Listo. Bueno, ahora, siempre los mismos formatos en las citas de paráfrasis o parafraseadas aplica. Acá tenemos una cita parafraseada, pero de formato narrativo. Autor fuera de paréntesis, el año dentro de paréntesis y la idea que se presenta. Ahí estamos. En la cita parentética se presenta la idea parafraseada, que era el caso que nos decía Carlos, por ejemplo, de un fragmento de su marco teórico. Entonces, hay párrafos que él los produjo y otros párrafos cuya información ha sido tomada de autores. Entonces, el compañero Carlos parafraseó. Él escribió todo esto y al final él escribe los datos del autor, que en las citas parafraseadas solamente van dos datos, que sería el autor y la fecha de publicación. No es necesario escribir el número de página. ¿Por qué? Si usted me escribe el número de página, entonces yo me voy a ir a esa fuente, digamos a un libro, me voy a la página 9, pero en la página 9 yo no voy a encontrar esto, porque recuerden, estas palabras tal cual no están, porque usted lo ha parafraseado. Usted aquí lo está diciendo o lo está presentando con otros términos, aunque es la misma idea, pero lo está expresando con otros términos. Solo quiero que quede bastante claro, de ser posible, compañeros, esta parte de los formatos. Es muy importante. Nosotros cuando trabajamos las citas con la herramienta de Word de agregar citas y referencias, automáticamente estos datos nos los da dentro de paréntesis. Entonces, por ejemplo, allá, si lo hacemos con esta aplicación, acá, por ejemplo, nos quedaría según, abre paréntesis y Fuller nos queda dentro de paréntesis, Fuller, 2018,
Entonces se leería, según los estudios de género sobre masculinidades no son un tema novedoso, pero nos preguntamos, ¿según quién? Y es aquí donde les digo, hay palabras que nos exigen la presencia de un sujeto, en este caso, del autor. Por esa razón, en la cita narrativa, el autor va fuera y siempre vamos a encontrar este tipo de palabras que los conectan. Ya en la parentética no. Ahí, sin ningún problema, usted usa siempre la misma aplicación y los autores dentro de paréntesis y cheque. ¿Preguntas aquí? Hay que leer, obviamente. Hay que leer, mirar ejemplos en diferentes textos para que nos vayamos familiarizando con las formas en las que esos otros autores hacen la aplicación de la normativa APA. Y después usted vea sus trabajos y analice si lo está aplicando de la forma adecuada o en qué debe de mejorar. Recuerde que esto de la aplicación de las citas y las referencias lo puede hacer manual o lo puede hacer utilizando ya programas específicos que de manera automática a usted se lo generan allí en su documento. ¿Preguntas hasta aquí, amigos? narrativa y Todo está queremos, claro. Gracias, queremos Tania. colocar, Adelante. queremos hacer una cita narrativa y no queremos usar el formato de que nos da Word, solo entonces podemos hacerlo manual y luego irnos al formato y colocar el número. Puede ser así. Bueno, O es estaría bastante siendo correcto. doble trabajo, ¿verdad? O sea, depende de usted en este caso. Por ejemplo, en lo personal, a la antigua, y me va a regañar aquí la compañera Lorena y también otros compañeros de tecnología. Yo lo hago manual, pero ese es doble trabajo. Porque si yo lo hago manual, inserto las citas de manera manual, significa que mis referencias, Gustavito, las tendrá que hacer manuales. A diferencia si usted lo hace con Word, pues automáticamente la aparece aquí. Recuerde que tiene que llenar unos campos. Y inserta la cita y usted allá, cuando va a las referencias, solo le dice generar referencias y automáticamente se las da en el formato que debe ser, con la sangría y con el interlineado que está, con el texto en cursiva del que debe aparecer en cursiva. Entonces, aquí esta parte, compañeros, al inicio, si nos venimos familiarizando con esto de APA, pues vea usted cuál de las dos formas le funciona mejor. Si lo hace manual o lo hace directamente con la herramienta de Word. En Word hasta los momentos está la sexta edición, pero recuerden ustedes, en las redes nosotros encontramos, en la web específicamente, encontramos mucha información y allí hay manuales en donde se nos indica cómo podemos nosotros actualizarlo, eso de APA sexta edición, pasarlo a séptima edición. O bien, usted puede editar el mismo documento, estos elementos. Vamos a ver si nos da tiempo más adelante. Bueno, avanzamos un poco. Ahora, con relación a los autores, porque recuerden, hay fuentes de información, libros, en este caso, artículos, donde ha sido escrito por un autor, por 3 autores, 5 autores o más autores. Entonces, usted tiene que mencionar a los autores en las citas. Entonces, cuando tiene 5 autores, ¿qué va a hacer? ¿Los va a mencionar a todos? ¿Va a mencionar a 2? ¿Va a mencionar a los más importantes? ¿A quiénes va a mencionar? Pues veamos aquí esto con relación a la cantidad de autores. Para trabajos con 1 o 2 autores, siempre los vamos a mencionar. Cada vez que usted haga mención de esa fuente en su trabajo, siempre va a escribir a los 2 autores. Ahora, cuando tiene 3 o más autores, ojo, solo vamos a incluir al primer autor del listado. No es al autor que usted quiera, es al primer autor del listado, porque por alguna razón tienen un orden en ese documento. Entonces, el primer autor del listado y luego la frase et al, et espacio al punto. Et al significa y otros o entre otros. Y así nos quedaría en este caso. Veamos. Cuando es un autor en la cita narrativa, preciado, fuera de paréntesis, el año dentro de paréntesis. Si es parentética, esta información va dentro de paréntesis. Preciado, coma, 2014. 2 autores. Cita narrativa. López y Torres. Vemos, los dos se conectan con esta conjunción. Luego, entre paréntesis, va el año. Cuando es parentética, recuerden, la información dentro de paréntesis, entonces, los 2 autores, solo los apellidos, como logramos ver. Y aquí vemos nosotros que ya no está la conjunción y, sino que aparece este símbolo, el ampersand, que se lee
y López y Torres, 2018. Observación. Vean ustedes que en este tipo de cita narrativa, entre autor y año, no hay ningún signo de puntuación, es decir, no hay ninguna coma ni ningún punto. Aquí sí, cuando están dentro de paréntesis, los separamos con esta coma. Cuando tenemos 3 o más autores, desde la primera mención solo vamos a escribir al primer autor e inmediatamente la frase et al. Por ejemplo, tenemos una fuente con 3 autores, Acosta, Vallejo y Serrano. Entonces son 3 autores. Usted no va a escribir a los 3, solo va a escribir al primero de ese listado, que en este caso es Acosta e inmediatamente la frase et al. Recuerde que significa y otros o entre otros. Y vea que entre Acosta y et al no hay ningún signo de puntuación. El puntito siempre va porque es parte de esa locución. Luego viene el año dentro de paréntesis. Si es parentética, Acosta et al, punto, coma, y escribe el año. Cuando tenemos autores institucionales con abreviaturas, y esto aplica en la redacción, compañeros, cuando usted va a hacer mención de una institución y esta tiene abreviatura, y es primera vez, usted en la primera mención escriba el nombre completo de la institución, luego, entre paréntesis, va a escribir las abreviaturas. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto sobre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la primera vez que lo mencione, tengo que escribir el nombre completo y luego, entre paréntesis, UPNFM. Porque si yo escribo UPNFM de inicio, puede hacer que alguno de mis lectores no sepa qué significa UPNFM. Entonces, nombre completo. Y así vamos a hacer nosotros en las citas. Porque autores no siempre van a ser solo personas, también pueden ser instituciones u organizaciones. Entonces tenemos aquí Organización Mundial de la Salud en la narrativa. Bien, abro paréntesis, luego escribo OMS, coma, y el año. En la parentética veamos Organización Mundial de la Salud, primera vez que se menciona. Luego vamos a abrir entre corchetes y vamos a escribir OMS, cierro corchetes, coma, 2020. Y así cerramos nosotros entonces el paréntesis. Ahora, en las siguientes citas que haga o mención que haga usted de esa institución, ya no es necesario que escriba el nombre completo, ya solamente escribe OMS o las siglas que corresponden a esa entidad, porque ya se ha mencionado en un inicio, entonces no es necesario que lo volvamos a repetir. Y para aquellas instituciones que no tienen abreviatura, pues escribimos el nombre completo. Esos son detalles, compañeros, que tenemos que fijarnos siempre. Por eso le digo que a veces la normativa es un poquito mecánica, puede ser para algunos un poquito tediosa, pero al existir manuales se nos facilita bastante. Y al estar trabajando de manera constante, también nosotros nos vamos a ir familiarizando con los mismos. Bueno, y estos son algunos de los cambios que se presentan entre la sexta y la séptima edición, pero vamos a avanzar un poquito. Igual, cuando nosotros usamos imágenes y tablas, también tenemos que hacer la referencia de dónde las hemos sacado. Por lo menos, la forma básica que usamos nosotros es, tenemos esta tabla, no la produjimos nosotros, sino que la tomamos de alguien más, hacemos una nota, punto, tomado de, escribimos al autor y el año. Porque en este caso, como ustedes lo ven aquí, es básicamente toda la referencia que corresponde a eso. Y esta referencia, de hecho, tendrá que ir en el listado allá al final. Recuerden, para tablas y para imágenes. Si le hemos tomado de algún lugar, hacemos esa nota. Y cuestiones así, por ejemplo, como de los títulos, también se nos indican en el manual qué tipo de letra vamos a usar, cuándo debe ir en negrita, cuándo debe ir en cursiva, cuándo se va a llamar figura, cuándo se va a llamar ilustración. Todos esos detalles se nos explican allá, compañeros. Bueno, ahora, en las referencias, que esto es ya lo último que aparece en nuestros trabajos. Recordemos que la referencia es el listado de las fuentes que nosotros hemos utilizado en nuestros trabajos. Entonces, no todas las fuentes consultadas. También está entre la parte de fuentes consultadas y fuentes utilizadas, pero por lo general nosotros lo que hacemos es dar a conocer las fuentes que hemos utilizado en nuestro trabajo. Si usted escribió un ensayo de 10 páginas y usó 5 fuentes citadas, entonces esas 5 fuentes citadas tienen que aparecer referenciadas, sean libros, revistas, videos. ¿Cuáles son los elementos de una referencia? Tenemos autor, fecha, título
y fuente. Hay algo, compañeros, por ejemplo, fuentes de información también pueden ser las comunicaciones personales. Por ejemplo, usted está investigando sobre un tema de, ¿qué puedo decir? De microorganismos en ciertas zonas y hay un especialista en esa temática, entonces usted puede abordar a ese especialista, puede hacerle una entrevista. Usted, al momento de escribir, lo puede citar. Entonces, dirá usted, según Salcedo, que escribe el año 2024, los organismos pluricelulares y tal y tal. Allí lo menciona, pero tiene que indicar que es una comunicación personal, porque a este autor que usted ha entrevistado no lo va a referenciar, ya que de él lo único que tiene solo es este dato, el autor y la fecha. No tiene un título de toda esa información, ni tampoco tiene una fuente. Por eso las comunicaciones personales solo se citan, pero no se referencian. Igual, habrá que leer un poquito más al respecto para que nos familiaricemos. Y aquí es donde nosotros vemos entonces, compañeros, cómo aparece el autor según las fuentes. Si en las citas lo único que escribía del autor eran los apellidos, en las referencias lo que voy a escribir será apellidos, coma e iniciales de los nombres. Si el autor aparece con los dos apellidos, pues escribo los dos apellidos. Si aparece con los dos nombres, las dos iniciales de esos nombres. Solamente eso. Cuando es un autor, nos aparece de esta forma. Cuando son dos autores, en este caso, Orozco, C, punto, y usamos el ampersand, Lezama, H, punto. Y si son tres o más autores, recuerden, en las citas de tres a más autores, solo escribía el primero. Pero en las referencias puede escribir un máximo de 20 autores, 20, 21 autores. Entonces, si son 8 autores, los escribo a todos en el orden en el que me aparecen en el documento. Y antes del último autor, utilizo este símbolo. Ahora, hay observaciones también aquí que son cuestiones de estilo. Si usted va a hacer publicaciones, es probable que la revista no utilice este elemento, sino que lo hace todo de manera castellana, lo castellaniza. Entonces usa la conjunción. Bueno, hay que acoplarnos a lo que nos piden. E igual, cuando el autor es una institución, escribimos así, tal como aparece el nombre de esa institución. El orden de los elementos es ese: autor, fecha, título y fuente. Luego, en cuanto a la fecha, pues dependiendo de la fuente que nosotros estamos utilizando, así va a ser la información. Con algunas fuentes, en el caso de libros y artículos, solo vamos a escribir el año de publicación, 1992. Ya cuando es otra fuente de información que no es así como que muy periódica y que puede, no sé si tan permanente, pues ya vamos siendo más específicos. Y en este caso escribimos siempre el año, coma y el mes. Cuando se trata de un video que está en YouTube, por ejemplo, escribimos el año, coma, el día y el mes. Y muchas veces nos vamos a encontrar con fuentes de información que no tienen una fecha en particular. Entonces, en ese caso, vamos nosotros a escribir S.F, que significa sin fecha. O si la referencia la tiene usted o esa fuente está en otro idioma, está en inglés, en lugar de SF, pues se escribe N.D. Eso es lo que se hace. La referencia se escribe en el idioma original que se encuentra la fuente. Recuerde que usted no tiene que traducir nada, simple y sencillamente ordena los elementos según cómo aparecen aquí o según cómo se lo estipula la normativa APA. El siguiente elemento, compañeros, es el título. Por ejemplo, si nos vamos a un artículo de una revista, al capítulo de un libro. Si es un libro, también cómo se llama ese libro. Si son páginas web, el nombre de esa página web. Y para los casos fuera del ámbito académico y de revisión por pares, vamos a usar corchetes. Si estamos usando, por ejemplo, un video de YouTube, vamos a escribir el título de ese video y entre corchete indicamos video y muchas veces incluso hasta se escribe la plataforma de la cual se ha tomado. Si ustedes, por ejemplo, después quieren revisar y quieren hacer alguna cita de alguno de los webinarios que hace el centro de capacitaciones, entonces, igual, ¿verdad? Escriben el nombre del autor, es decir, de la persona que está dando la conferencia o webinario, el año, que acá ya sería algo más específico, que sería el año, coma, día y mes, luego el título de esa conferencia que se está desarrollando y entre corchete nosotros vamos a indicar webinario,
Y luego más información. Si tenemos un enlace, pues vamos a pegar ese enlace URL, que sería el siguiente paso que se hace, la fuente de información. Si es un libro, en este caso nosotros vamos a escribir la editorial. Si es una revista, un artículo que ha tomado una revista, lo que se escribe es el nombre de la revista y eso lo vamos a complementar nosotros con el volumen y el número de esa revista. Y si es un documento que hemos tomado de la web, que no es ningún artículo ni ninguna revista, pues lo que escribimos es el enlace URL o el DOI, que actualmente en el de enlace URL, pues ya aparece el DOI. En el caso, compañeros, si usted ha recuperado la revista en formato digital, puede y debe en algunos casos también pegar el enlace URL. Esos son los elementos básicos a considerar a la hora de poder estructurar nuestra referencia. Los elementos, es decir, la información va a cambiar dependiendo de la fuente que estamos utilizando. Cuando es un libro, lleva ciertos elementos, es decir, siempre los mismos, pero a veces se agregan, se omiten. Cuando es un artículo, de igual manera, cuando es capítulo de un libro, cuando es una infografía, puede ser hasta una película, una serie, un video musical, es decir, toda aquella fuente que le da información, usted la puede referenciar. Y recuerde que aquí lo que hacemos es ordenar los elementos, según nos dice APA. Y así tenemos nosotros esta parte. Bueno, el tiempo no es mucho, pero podemos aquí identificar en estas contraportadas de un libro los elementos básicos para poder hacer la referencia. Hagámosla de manera así oral. ¿Cuál es el primer elemento para la referencia de un libro, compañeros? ¿Qué debo yo de identificar? Nombre de autor. Muy bien. ¿Quién es el autor, Ezequiel? ¿Quién es? Santiago. ¿Solo Santiago? Santiago Posteguillo. Muy bien, Santiago Posteguillo. Ahora, ¿qué es lo que voy a escribir en mi referencia? Posteguillo, ¿Sí, coma, maestra? Perfecto, maestra. Posteguillo, coma, S, punto, ¿verdad? Listo. punto. ¿Cuál es el siguiente elemento que sigue, compañeros? El año, El año. Muy bien. ¿Y cómo va el año? pues sale en la segunda página, si no me equivoco. Sí, pero ¿cómo va? Entonces tengo posteguillo, coma, S, punto. ¿Qué sigue después? Ahora, Entre paréntesis vamos a escribir el año. ¿Y qué año es? 2020. entre Muy bien, paréntesis, lo cierto. 2020. Muy bien, entre paréntesis, 2020. Después del paréntesis, punto. ¿Qué sigue después? Tercer elemento. El título. El título del libro. Muy bien. ¿Cuál es el título? Y Julia retó a los dioses. ¿Solo ese? Cuando el enemigo es tu propio hijo, existe la victoria. Perfecto. Entonces, todo ese, el título, ¿verdad? Y en el caso, cuando es un libro, el título va a ir en cursiva. Después del título va punto, pero en este caso vemos que el enunciado termina con un signo de interrogación, que lleva un punto. Recordemos, después de un signo de interrogación o de un signo de admiración, no escribimos punto. ¿Qué sigue después, amigos? Ya tenemos el autor, tenemos el año, tenemos el título. ¿Qué otro La elemento nos falta? editorial. La La editorial, editorial, perfecto. En algunos casos, la palabra editorial forma parte del nombre y en este caso, pues parece que no. Entonces solamente escribimos la palabra que sería. ¿Qué palabra? Planeta. 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 Muy bien, planeta. En la versión anterior de APA sexta edición se escribía el lugar. Por ejemplo, acá el lugar es... ¿Qué lugar es? ¿Qué lugar es? Barcelona. Entonces sería, después del título sería Barcelona, dos puntos, planeta. Hoy, con la séptima edición, es de un solo. Omitimos el lugar y escribimos la editorial de un solo. Eso es todo lo que se hace. En las referencias, compañeros, lo que vamos a aplicar también es algo que se llama sangría francesa. Cosa que si no estamos familiarizados, pues venga, busquemos qué es eso de sangría francesa y cómo se aplica. Sangría francesa, ya aprovechando, sería como esta que tenemos aquí. De hecho, sería esta que tenemos aquí, solo que con mayor dimensión. Vemos que en la primera línea no hay ningún espacio aquí, ¿verdad? Y ya el espacio se nota a partir de la segunda línea. Esto es sangría francesa.
Este tipo de sangrías, como les digo, compañeros, aplica únicamente para las referencias. Y las referencias se organizan en orden alfabético según el apellido del autor. Eso también lo podemos hacer nosotros de manera automática con las herramientas de Word. Que hay que, si no estamos tan familiarizados, nuevamente hay que travesear. Bueno, eso es lo que les puedo mencionar. Hay más, pero el tiempo creo que estamos en la hora. Estimado compañero. Sí, ya son las 8, pero aquí ya dependemos de usted. Bueno, de hecho dependemos de los compañeros. No sé si quieren seguir. Porque lo que tenemos más adelante, compañeros, aquí es identificando, ¿vale? Esta parte. Identificamos los elementos. Si ustedes recuerdan, hay libros que ya traen la ficha bibliográfica. Entonces solo tocaría organizarlo. Cuando es en físico, cuando es digital, muchas veces hasta ya nos lleva a recuperar la referencia de una sola vez. Bueno, cuando es un video, también toca identificar todos esos elementos. En primera instancia, el autor. ¿Quién es el autor aquí? Dushland TV, ¿Cuál? ¿Cuál? el canal de televisión, ¿Y Dushland, dónde dice eso? Duslan. el DW, Ah, muy bien. DW documental. Listo. Entonces, ese es el autor. Perfecto. ¿Qué otro elemento sigue? El nombre del video. El año. Antes del nombre del video, maestra. Ah, perdón, el autor, no, el autor es El el año. canal. El Sí, año el año. Muy bien. Años. El año de publicación. ¿Cuál es el año de publicación? 2019. Ah, pero como es un video, ¿qué vamos a escribir? 7 de marzo 2019. Bien. Entonces, primero el año 2019, 10 de marzo. Y eso, entre paréntesis, recordemos. Punto. ¿Qué sigue después? Tercer elemento. Ahora sí. El título del video. Perfecto. El título del video, este que está acá. Y recuerden que en este momento es donde podemos indicar nosotros la plataforma YouTube y decir entre corchetes video, que se trata de un video que está en YouTube. Y el último elemento, ¿cuál es? El URL. Muy bien. Esos enlaces. Eso es todo lo que toca hacer, compañeros. Entonces, cuando nosotros ya somos capaces de identificar los elementos de una fuente de información y sabemos cómo ordenarlos según nos pide APA, sexta, séptima o octava edición, lo que corresponda, entonces ya será algo fácil para nosotros poder organizar estas referencias y poder organizar las citas también. Eso es lo que se hace. Doctor, disculpe, Sí. ¿podría repetir cómo iría el título del video? El título del Hasta video el es lado Elon Musk, Tesla, Sí. termina hasta acá, ¿verdad? Luego decimos entre corchete, video, YouTube, que sería la ok. plataforma en la que se encuentra. Si es YouTube, si está en otra plataforma, pues lo indicamos. Muchas gracias. Y aquí es donde vemos, compañeros, la diferencia entre la sexta y la séptima edición, pero bueno, no vamos a profundizar en eso porque quizás algunos no están familiarizados con la sexta, pero son detallitos los que han cambiado, detallitos que cuentan, por cierto. La cantidad de autores que se tenían en la sexta edición, había un máximo de 8, ya en la séptima edición, un máximo de 21 autores, que será raro que nosotros encontremos. Recuerden, en las citas, a partir de 3 autores, solo escribo al primero y luego la frase et al. Pero en la referencia, sí los escribo a todos. Lo que les decía, la sangría francesa es esta que logramos ver acá. ¿Sí? Este espacio. Y así avanzamos con más elementos. Cuando es una tesis, que son documentos que nosotros usamos con bastante frecuencia, compañeros, ya sea tesis de maestría, tesis de doctorado, siempre los elementos de identificación del autor, el año, el título de la tesis y luego, entre corchetes, indicamos tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y después el nombre de la universidad a la que pertenece esa tesis. Punto. Y de dónde lo hemos tomado. Si fue el del repositorio, en este caso si fue digital. Si hemos ido a la biblioteca, entonces escribimos el nombre del espacio físico de la biblioteca en donde se encuentra esa tesis. Pero como esta fue digital,
repositorio de la Universidad Nacional del Centro y se coloca el enlace URL. Eso es todo lo que se hace. Facilito. De las páginas web, pues básicamente lleva el mismo formato, compañeros. Solo quiero avanzar un poquito para que veamos. Igual acá, lo que les decía de los videos. Acá indicamos video y la plataforma a la que corresponde ese video y el enlace del mismo. A ver. Bueno, perdón. Veamos aquí este caso. Aquí, como estamos indicando video, pero también puede ser una entrevista, puede ser una serie de televisión, un audio en podcast, puede ser una pintura. O sea, ¿qué información podemos sacar de pintura? Podemos sacar, claro que sí. Es decir, cualquier recurso que no sea de esos arbitrados, ¿verdad? Entonces, indicamos aquí entre corchetes. Así también las infografías, compañeros, que estamos usando nosotros con bastante frecuencia últimamente. Sigue el mismo formato, como ustedes logran ver. Y bueno, las publicaciones también que se hacen en las redes sociales. Si usted dice, bueno, pues fulanito de tal hizo una publicación en Facebook, la hizo en Twitter o como se llame ahora, y usted necesita eso. Entonces aquí se organiza siempre con el nombre del autor de esa publicación, la fecha en la que se llevó a cabo la publicación, y como vemos aquí, la fecha está completa, el año, el día y el mes. Y el fragmento, en lugar del título, va el fragmento de la publicación. Si esa publicación es más extensa, pues obviamente no se va a escribir todo el fragmento, sino que una parte. Luego entre corchetes indicamos que es una publicación. Luego se escribe la red social en la que pertenece esa publicación y se pega el enlace de esa red social. Si fuese de Instagram o fuese de alguna otra, pues se indica acá publicación, la red social y el enlace. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es la manera, o esta es la manera en la que nos debe de quedar a nosotros la referencia. Recuerden que eso es lo que va al final de nuestro trabajo de investigación, si es el caso, de nuestro ensayo o de nuestro reporte. Las ordenamos acá, orden alfabético según apellido del autor. Hay algo que debemos de tener cuidado. Verificar que todos los elementos correspondan. En este caso, por ejemplo, les decía, cuestión de estilo. Cuando tenemos varios autores, antes del último se escribe, se utiliza este símbolo, el ampersand. Usted decidió usar ese símbolo, entonces en las demás fuentes que tenga dos o más autores, va a usar ese símbolo. No es, por ejemplo, que tengo 4 autores, me dio la gana de usar la conjunción y. Entonces, para conectar, uso este y uso la y. Hay que unificar. O bien usa solamente la y, la conjunción, o bien solo usa este símbolo. Ver también, en este caso, cuándo corresponde el texto en cursiva, dependiendo qué fuente sea, si es libro, si es revista, si es artículo, si es video. Y la separación que se da entre referencia y referencia, pues usted la puede configurar. Las referencias no van enumeradas ni tampoco llevan viñetas, porque por alguna razón se aplica esta sangría que nos permite diferenciar una de la otra. Eso sería básicamente, compañeros, lo que se puede decir acerca de esto de APA. Y lo que toca acá es practicar. Practicar, practicar, observar en los diferentes textos académicos cómo estos autores están haciendo uso de estos elementos. Y esto es lo que nosotros podemos ver de lo que ha cambiado en la 7ª edición respecto a la 6ª. Pero bueno, estas son otras cosas que quizás, como les digo, los que no estaban familiarizados, pues pueden omitirlo. Y sí centrarse en el caso de cómo hacer citas, los dos tipos de citas, textuales y parafraseadas, cómo aplicar los formatos de citas, el formato parentético y el formato narrativo, ¿sí? Y jugar con todos esos elementos. Así también de cómo poder organizar cada una de las referencias dependiendo del tipo de fuente que nosotros estamos utilizando. Y esto es lo que tenemos por acá. Entonces, cualquier información, recuerden, pueden visitar la página web de este grupo que siempre produce información bastante interesante para la parte de la academia y sobre todo para aquellas personas que se están iniciando en la investigación educativa, investigación académica específicamente, no solo en educación, sino que también en otras áreas, pero que no son especialistas en investigación, sino que se hacen esos pininos. Bueno, hasta aquí, si gustan, podemos quedar en esta ocasión, estimado compañero y amigos.
presentes. Listo, muchísimas gracias, doctor. Bueno, si No, tienen preguntas, eso Muchas justamente eso gracias. iba a decir. No sé si alguno de los participantes acá tendrá alguna pregunta. Bueno, no sé, se me estaba desconectando por ciertas partes. En cuanto a esa presentación, ¿cómo la podemos adquirir? yo se la comparto a los compañeros del centro de capacitaciones y como recuerden, varios de nosotros estamos en el grupo de WhatsApp, entonces ellos los pueden compartir. O no sé, ellos buscarían la manera de cómo hacerla llegar. Buenas Sí, noches. buenas Hola, noches. Miguel. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio y de hecho que aprendí mucho. Soy docente, trabajo para un instituto bastante grande del occidente del país y me gustaría, doctor o los compañeros, si podríamos organizar un evento para mis chicos de 11º grado de humanidades y de también de BTP. Sería interesante, perdón, y ahí aprovecho también porque es parte de nuestra responsabilidad, compañero, como universidad también, formadora de formadores, poder contribuir y también aquí de la mano del centro de capacitaciones. Sería algo interesante poder colaborar con ustedes. Me Sí, encantaría que, perdón. perdón, termine, le doy la palabra. Sí, me encantaría que nos ayudaran con esa capacitación. Asistirían creo que unos 500, 600 estudiantes y sería solamente para nuestro instituto, ¿verdad? Y no sé si nos apoyarían. Ok, no, sí, por lo general, esta es la última filmina. Si usted mira, aquí están nuestras redes sociales y nuestros contactos. Ahí está el WhatsApp y ahí está el correo electrónico. Puede escribirnos a cualquiera de los dos. Escríbanos y mándenos la información de qué es lo que usted solicita para nosotros poder programar. Entonces, ahí está, puede anotar. Igual Está bien, muchas gracias. Yo escribiría por WhatsApp. Ok, perfecto. Ahí está nuestro número y nuestro correo, también nuestra página web. Y solo presentarles los programas que estamos ahorita desarrollando. Para este viernes está un diplomado de contabilidad para no contadores. Esta es la segunda vez que ya vamos a tener este programa. Y también tenemos un curso virtual de análisis de estados financieros para el día viernes. El diplomado tiene un costo de 5,000 lempiras, son 10 sesiones en vivo, pero ahorita tenemos el 30% de descuento en la página web, así que pueden irlo a ver si alguno está interesado. Igual el curso de análisis de estados financieros son 2 sesiones, igual tiene un descuento ahí en la página web. También estamos planificando un programa que se llama Reto Empresarial, Juega para ganar en el mundo de los negocios, y el arte de la claridad, un taller para diseñar y pulir tu idea de tesis, siguiendo ya con la temática de este webinar. Hay varios programas relacionados a esta temática en el área de investigación. Tenemos 3 doctores que nos han estado apoyando con estas temáticas, así que les invito a que puedan ir, como les mencionaba antes, a nuestras redes sociales, puedan ir a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ver las ponencias que ellos han dado. Son muy interesantes y si están ahorita en el momento de hacer su tesis, les van a servir de mucho porque son temas bien específicos y ellos aclaran bastantes dudas. Así que de mi parte es agradecerle al doctor su participación y pues esperamos seguir contando con él en futuras ponencias. E igual agradecerles a ustedes por su tiempo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Una consulta. Dígame. Mire, eso de la idea, el cuarto ítem que tenían, el taller para pulir la idea de tesis, ¿cuándo impartirían ese? ¿Y qué costo tiene? Fíjese que este todavía está en planificación porque esto es con otro doctor. Entonces, ya cuando nosotros tengamos una fecha, las publicamos en Instagram y en Facebook y en la página web, ya cuando tenemos la fecha. Oh, perfecto. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes.